consumidor, o que todos nosotros como ciudadanos deberíamos tener derecho, en primer lugar, a la información y, en segundo lugar, el derecho a recibir productos que no dañen la salud y la seguridad de los ciudadanos que actúan en el mercado como consumidores. Otro aspecto importante que se ha podido observar, ¿no? Inclusive se ha introducido con la modificatoria del año 2008, pero que a nivel jurisprudencial ya venía tratándose, es el estándar de consumidor que amerita una protección. No solamente estamos hablando de qué calidad tiene el consumidor respecto a para qué fin ha adquirido el bien, sino estamos hablando de cómo ha actuado él en el mercado, ¿no? Este tema ha sido abordado en un primer momento por los precedentes de observancia, o en todo caso por el Tribunal del INDECOPI, y ha sido mencionado en primer lugar por un precedente de observancia, que es aquel que señala cuál es la interpretación que le da al deber de idoneidad que tiene un proveedor en el mercado. Entonces, en este precedente se señala, o en todo caso se menciona por primera vez, al consumidor razonable, ¿no? Vamos a ver qué decía parte de este precedente. De acuerdo a lo establecido en la primera parte del artículo 8 del Decreto Legislativo 716, se presume que todo proveedor ofrece una garantía implícita de que el bien o el servicio, materia de la transacción comercial con el consumidor, es idóneo para los fines y usos previsibles para los que normalmente se adquieren estos en el mercado, según lo esperaría un consumidor razonable, ¿no? Entonces, en esta ocasión, el Tribunal del INDECOPI incluyó, al menos para la aplicación del artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor, la noción del consumidor razonable. Y si recordamos, la modificatoria que ha realizado a la Ley de Protección al Consumidor del Decreto Legislativo 1045, veremos que se señala en el último párrafo: la presente ley protege al consumidor que actúa en el mercado con diligencia ordinaria de acuerdo a las circunstancias. La Sala, al momento de aclarar qué cosa es el consumidor razonable, ha señalado que es aquel que antes de tomar una decisión de consumo adopta precauciones comúnmente razonables y se informa adecuadamente sobre los bienes y servicios, siendo sus principales fuentes de información el documento o medio que contiene los términos y condiciones en los que se contrata el producto o servicio, el lugar de contratación, la publicidad, la información contenida en el rotulado o, en base del producto, las marcas de los mismos, los precios, entre otros, ¿no? Es decir, el consumidor razonable es aquel que actúa de manera informada en el mercado, ¿no? Es decir, aquel que antes o durante la utilización de un producto o servicio ha consultado las fuentes de información que normalmente tienen, que son un contrato, la publicidad, entre otros, ¿no? Frente a este estándar se encuentra el estándar de consumidor diligente, que es el que establece la norma que actualmente está en vigencia. Y esto me permite, por ejemplo, proponer como casos para materializar en qué momentos o cómo es que el INDECOPI puede tomar estas definiciones. Supongamos que una persona adquiera un pasaje, supongamos que adquiere un boleto para viajar en avión. Generalmente las empresas, las aerolíneas informan el horario en que va a despegar el avión y además da una información respecto del tiempo o de la hora en la cual el consumidor debe apersonarse, cuando menos al aeropuerto o al counter de la aerolínea. Y generalmente esta, dependiendo del tipo de vuelo, puede ser 1 hora o 2 horas o 3 horas. ¿Qué sucede si una consumidora llega al aeropuerto, supongamos al aeropuerto de la ciudad de Lima, que tiene controles muy rigurosos y que generalmente demoran y tiene colas, llega a 15 minutos de la hora de despegue? ¿Será considerada una consumidora razonable o diligente? Les pongo otro caso, porque muchas personas podríamos estar pensando, pero qué injusto, ¿no? Porque si el avión todavía no ha partido, ¿por qué es que no va a poder abordarlo, ¿no? La respuesta, bueno, a esa pregunta es que sencillamente la aerolínea tiene todos unos procedimientos de seguridad que cumplir y que no puede ser obligado a incumplirlos, ¿no? Supongamos que este pasajero decide ir por tierra
las empresas de transporte terrestre también tienen unas cláusulas en sus boletos que dicen que debe estar presente el pasajero cuando menos media hora antes de la hora de partida del bus. Supongamos que esta persona se presenta 1 minuto después de la hora de partida. ¿Tendrá derecho a parar el ómnibus o a reclamar a Tindecopi? La respuesta es no. Muchas personas también pueden decir, pero es injusto, ahí estaba. Pues la respuesta es no es justo y no es adecuado, porque la empresa también tiene que observar unas normas de seguridad de los pasajeros, y además que acceder a su solicitud para que aborde el bus haría que el autobús se retrasa en su partida, ofreciendo sí un servicio no idóneo a aquellas personas que tenían la expectativa de partir ahora, ¿no? Entonces, en ese ejemplo podemos ver el estándar de consumidor razonable, ¿no? Aquel que se informa, que lee los contratos, los boletos de viaje, etcétera, ¿no? El Código de Protección y Defensa del Consumidor no ha establecido un estándar similar a como lo han hecho los precedentes anteriores o como lo ha hecho la modificatoria de la norma. Sin embargo, se podemos encontrar en el título preliminar una especie de salida o de interpretación que la autoridad debería dar al momento en que realice la aplicación del código, que es el artículo 6º que señala las políticas públicas que debe tener el Estado en materia de consumo. Y dice lo siguiente: 4. El Estado reconoce la vulnerabilidad de los consumidores en el mercado y en las relaciones de consumo, orientando su labor de protección y defensa del consumidor con especial énfasis en quienes resulten más propensos a ser víctimas de prácticas contrarias a sus derechos por sus condiciones especiales, como es el caso de las gestantes, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, así como los consumidores de las zonas rurales o de extrema pobreza, ¿no? Es decir, si bien es cierto, el código no ha establecido un estándar, sí ha establecido una norma a través de la cual el Estado, en este caso la institución encargada de aplicar el código, de cómo debe aplicar en cada caso puntual las normas, tratándose de una persona que se encuentre dentro de estas categorías, podría ser sujeto de protección, aunque si se aplicase la anterior norma se podría considerar como una consumidora no diligente. Pensemos en una consumidora analfabeta, ¿no?, que no sabe leer. El código ha incorporado una norma de protección a través de un mandato de interpretación favorable. Esta norma del estándar de consumidor que debería ser protegido también es un dato muy importante, ha sido muy debatido en las sesiones de discusión de las comisiones de elaboración de los proyectos y anteproyectos, ¿no? Finalmente no se ha optado por establecer alguna en especial, porque en un momento también se debatía que debía ser el consumidor medio, que es un estándar diferente al del consumidor ordinario o al consumidor diligente o al consumidor razonable. Otro aspecto que también ha precisado el Código de Protección y Defensa del Consumidor es el relacionado con el de su ámbito de aplicación, y ha señalado que el presente código protege al consumidor que se encuentre directa o indirectamente expuesto o comprendido por una relación de consumo o en una etapa preliminar a esta, ¿no? O sea, nosotros como abogados podemos pensar, ¿no?, de hecho no sé si alguno lo hará, pero cuando compra un fósforo en su esquina está celebrando un contrato. Cuando uno compra algo en una tienda de electrodomésticos está celebrando un contrato. Cuando uno adquiere por teléfono un seguro está celebrando un contrato, ¿no? Siempre hay una relación, ¿no?, consumidora como parte adquirente, proveedora como parte contratante. El código ha señalado expresamente que se aplica también a aquellas relaciones que aún no se han producido. Es decir, yo aún no he celebrado un contrato con el proveedor, pero ya estoy dentro del ámbito de protección. Imaginemos que vamos a un supermercado, ¿no? Ahora que en Piura habrán varios establecimientos similares a este, va a un supermercado y está físicamente en el establecimiento sin adquirir aún ningún producto. Supongamos que sucede un problema.
por el hecho de no haber celebrado un contrato no voy a ser sujeto de protección, pues el código está diciendo que sí podría ser, ¿no? Bueno, también tendríamos que ver qué norma, qué derecho se ha vulnerado o qué deber se ha incumplido por parte de la empresa proveedora. Ya para terminar, de otro lado, y este tema también nos permite poner como ejemplo el caso de una persona que sufre una discriminación al momento de tratar de adquirir un servicio, como por ejemplo acudir a un restaurante o acudir a un servicio de espectáculos, y se le impide el ingreso por razones no precisadas, no justificadas, o sufre discriminación, ¿no? No podría el proveedor en un momento alegar que nunca tuvo una relación de consumo con esa persona y por lo tanto no es materia de protección por parte del INDECOPI, sino que por, digamos ya precisión legal, se ha establecido que el consumidor, aunque no haya celebrado el contrato, también es materia de protección. Imaginémonos también que alguno de ustedes es reportado indebidamente en una central de riesgo por una entidad con la cual nunca han tenido un crédito, un contrato. Entonces, en ese caso, también serían objeto o sujetos de protección de la ley, del Código de Consumidor, pese a que no hayan celebrado un contrato con esa institución financiera. Bien, muchas gracias y ahora creo que toca ya el debate. En el artículo 3, cuando habla de ámbito de aplicación, cuando fui invitada a tratar sobre la relación de consumidor, noción de consumidor y relación de consumo, mi atención se reflejó sobre todo en el artículo 3 del título preliminar del Código. Entonces, a mí se me antoja que el artículo 3 del título preliminar del Código establece como un núcleo central a la relación de consumo respecto de lo que es la noción de consumidor. Entonces, si estuviera entre nosotros el doctor Álvaro Segarra, seguro nos diría, o quizás no, que el empresario define al consumidor. Pero yo creo que, y hemos tenido ya casos, que es la relación de consumo mucho más importante que la presencia de un empresario o la presencia de un consumidor. Es la relación de consumo en todos sus elementos, estoy hablando del objeto de consumo. Entonces, en el artículo 3 nosotros vemos que cuando habla del ámbito de aplicación de la norma, de los sujetos que van a ser protegidos por la norma, nos habla de aquellos que están directa o indirectamente expuestos a una relación de consumo. Entiendo que directa o indirectamente se debe es una palabra, ¿no?, que modifica el término expuesto a una relación de consumo. Los que están comprendidos por una relación de consumo, porque bueno, no podemos estar indirectamente comprendidos en una relación de consumo, y los sujetos que se encuentran en una etapa preliminar a esta. Los sujetos que se encuentran en una etapa preliminar a esta, la ha mencionado el doctor Navarro, pueden ser los actos de discriminación. Entonces no se llega a nacer la relación de consumo precisamente por el acto de discriminación. Pues se han tenido de estos casos, ¿no? Personas de establecimientos que por vivir en La Victoria pues no se les ha dado una tarjeta de crédito, etcétera. Después tenemos a los sujetos comprendidos en una relación de consumo, esto no nos sujeta a mayor duda, y luego tenemos aquellos sujetos directa o indirectamente expuestos a relaciones de consumo. Entonces, el término directa o indirectamente expuestos a relaciones de consumo, por ejemplo, se encontraría directamente expuesto a una relación de consumo aquel convidado a un buffet en el que finalmente se intoxica con la comida, ¿no? Entonces, aquella profesora de un centro educativo a la cual los uniformes que contrató el centro educativo para ella pues le quedaron demasiado estrechos, demasiado corta la falda, en fin, ¿no? Se encargó manga corta, estamos en invierno y le llegó manga larga y le llegó manga corta, etcétera, ¿no? Entonces estos eran unos puntos que estaban en controversia. En este sentido, y me corregirá
si me equivoco, el doctor Navarro, no había un precedente en cuanto a las personas directamente expuestas a una relación de consumo, pero que no formaban parte de la relación de consumo. Yo he tenido ocasión de leer resoluciones contradictorias del INDECOPI en las cuales se señalaba, pues, en el caso de los colegios, que quien había contratado el servicio era el colegio y no la profesora o las profesoras que demandaban por el uniforme, ¿no? Y en otros casos que se ponía como ejemplo de libro de texto el caso de un consumidor que se intoxicaba en un buffet y por eso podía demandar a los que habían hecho el buffet aunque no lo hubiese contratado. No estaba muy claro esto, ahora está claro en la norma. Luego tenemos el caso de los indirectamente expuestos. ¿Quiénes son los indirectamente expuestos? En este tema de los indirectamente expuestos, yo creo que entra el tema del objeto de consumo y no nos debe de apartar de nuestra mente el tema del objeto de consumo, que es uno de los tres elementos de una relación, ¿no? Tenemos las dos partes y el objeto del consumo. Nosotros en INDECOPI tuvimos un caso de que finalmente llegó a convencernos casi a todos de que trataba de una relación de consumo, de una persona que era un importador de vehículos e importó una camioneta para una tienda de artefactos, para la gerencia de la tienda de artefactos. Por una mala liquidación en la póliza quedó debiendo $5,000. O sea, la tienda de artefactos pagó de más $5,000. Entonces, esta persona gira como persona natural a favor de la tienda, a la orden de la tienda, un pagaré por $5,000, ¿no? Entonces, la tienda, yo siempre meto los títulos valores en mis casos, la tienda, pero este es un caso de la vida real, la tienda pone en marcha todo su mecanismo como empresario para cobrar ese pagaré. ¿Bien? O sea, la tienda que había sido en un inicio consumidora se invierte la relación de consumo y pone en marcha toda su maquinaria para el cobro de este pagaré. ¿Qué ocurre? Que pasa la cobranza al departamento de cobranza coactiva y el departamento de cobranza coactiva tenía unos mecanismos que eran finalmente unos mecanismos abusivos de cobranza, ¿no? Unos métodos abusivos de cobranza. Entonces pasaban por la casa del señor a altas horas de la noche con motos, tocando claxon, gritándole moroso, le dejaban mensajes con los vecinos de que pague su deuda. Entonces estaban alterando su imagen ante el público. Entonces, en este caso, nosotros, sin duda, hay un empresario, sin duda hay un método de cobranza abusivo, sin duda lo está tratando como consumidor porque está poniendo en marcha toda la mecánica que usa contra sus consumidores de refrigeradoras, de cocinas, de ollas, etc. Pero, ¿qué es lo que falta en este punto? Falta el objeto de consumo. Entonces, en este punto no hay ni siquiera un objeto potencial de consumo, como lo pudiera haber si a mí Lorena Ramírez me informan en una central de riesgos respecto de una deuda con UNIC o con EBEL de la que yo jamás he sido cliente, ¿no? Entonces ahí por lo menos se ubica el objeto potencial de consumo. Entonces el objeto debe de existir aunque sea potencialmente, ¿no? No basta la existencia de un empresario, no basta la existencia de una persona natural que sea tratada como consumidor, no basta la existencia de un hecho tipificado por la norma, tiene que existir la relación de consumo. La relación de consumo en su etapa preliminar, la relación de consumo consumada, que exista, o expuestos a una relación de consumo. Bueno, esto es solamente un entremés, o sea, un abrebocas para publicitar una jornada sobre el código de consumo. Le hemos llamado tendencias sobre derecho de consumo, pero va a ser sobre el código de consumo. Entonces, gracias al taller de Derecho Mercantil, a la iniciativa de los chicos del taller de Derecho Mercantil y al apoyo de la Facultad de Derecho, se ha logrado concretar estas jornadas
y bueno, invitarlos, son el 15 y el 16 de octubre y van a estar presentes, por lo menos están los expositores que vienen, salvo uno de ellos de fuera, todos estuvieron en la redacción del Código de Consumo, en los tratos de redacción del Código de Consumo. Entonces podemos pedirles a ellos explicaciones de cada una de aquellas palabras confusas. Simplemente, bueno, para no desnaturalizar el coloquio, quería plantearle al doctor Navarro, ¿no?, una cuestión de si podía explicar un poco más qué estándar de actividad puede extraerse del artículo 4, inciso 4 del título preliminar. Bien, respecto a los comentarios que ha planteado la doctora Lorena Ramírez, yo lo que puedo traer a colación respecto a aquellos supuestos que podrían considerarse los casos de una persona que se encuentra indirectamente expuesta a una relación de consumo, podría señalarse aquí en este caso aquellas personas, por ejemplo, que han realizado una deuda, ¿no? Imaginemos a una persona natural que ha adquirido un crédito hipotecario y que ha incumplido, ¿no? Ese crédito hipotecario, de hecho, ha sido con la intervención de un aval, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si es que la entidad bancaria o financiera realiza actos de cobranza, utiliza métodos de cobranza abusivos para cobrarle al fiador? ¿Qué es lo que ha venido diciendo en algunas ocasiones el INDECOPI? Es que esta persona no es consumidor porque subsiste detrás de esta relación con la entidad bancaria una relación civil, ¿no?, que es la relación de fiador, y por lo tanto no está inmerso en la relación de consumo que ha existido entre el adquirente del crédito y la entidad financiera, ¿no? Como todavía no tenemos, por razones obvias, aplicación o jurisprudencia que nos diga cuál es la opinión del INDECOPI, tendremos que ver qué es lo que va a decir el INDECOPI, ¿no? Si por la redacción de este texto podríamos considerar como una persona indirectamente expuesta a una relación de consumo aquella persona que tiene la calidad de fiador o garante. De otro lado también, y para complementar un poco la exposición, en la relación de consumo además tenemos a la otra parte que es muy importante, que es la del proveedor, ¿no? El proveedor de servicios, que es aquella persona que ha sido definida tanto por la anterior norma como por la de ahora, aquella persona natural o jurídica de derecho público o privado que de manera habitual fabrica, elabora, manipula, condiciona, mezcla, envasa, almacena, prepara, expende, suministra productos o prestan servicios de cualquier naturaleza a los consumidores, ¿no? Entonces, nuevamente también es muy claro en aquellos casos en los que uno va a un establecimiento abierto al público y que formalmente pues adquiere un producto o un servicio y tiene el elemento de habitualidad, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede en aquellos casos en que estamos ante una persona de derecho público, por ejemplo, ¿no?, que han sido también casos que ha tratado el INDECOPI y que sin llegar a ser un precedente de observancia obligatoria han señalado cuál es la aplicación, criterios que han señalado cuál es la aplicación? Por ejemplo, el caso de un estudiante universitario, bueno, ya no estudiante, sino egresado universitario, que denunció a una universidad nacional porque esta universidad se demoraba en la emisión de su título, ¿no? Lo que señaló en esta ocasión el INDECOPI es que la relación que existe no es una relación de consumo, sino que es una relación que tiene sus fundamentos en la obligación del Estado de brindar o en todo caso de asegurar una prestación gratuita de la educación, ¿no? Por lo tanto, un servicio prestacional. Y por lo tanto, además, un servicio que se rige bajo las normas de los procedimientos administrativos, porque además esta emisión de un título estaba dentro del TUPA de la universidad, ¿no? Por lo tanto, el criterio que estableció el INDECOPI es: si es que la entidad de derecho público interviene en el mercado bajo régimen de competencia con otros agentes, entonces en este caso sí será un proveedor bajo las normas de protección de consumidor. Entonces,
cuando el egresado reclama por la demora de la emisión de su título, no será sujeto de protección porque estamos ante otra norma, ¿no? Aquí la universidad no compite con otras, sino simple y sencillamente existe porque el Estado está asegurando a la población, o en todo caso, el acceso a la educación superior, gratuito. No ha pagado además el estudiante toda la carrera, ¿no? No ha pagado mensualidades, sino simple y sencillamente habrá pagado una tasa para la emisión del título, ¿no? Sin embargo, sí será protegible por la Ley de Protección al Consumidor si es que se trata de un reclamo por los servicios que brinda de educación superior de posgrado, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, las universidades sí compiten con las universidades privadas, ¿no? Porque en ese caso, por ejemplo, el estudiante de una maestría de una universidad nacional paga mensualmente un precio. Otro caso similar es de aquellas personas que utilizan el seguro social de salud y en la prestación de servicios médicos han sido afectados, ¿no? ¿Qué sucede si es que ha ido porque es un asegurado, ¿no? Está una persona que trabaja y por el trabajo está asegurado por el Estado y ha tenido una dolencia y ha ido a una atención ambulatoria o a una intervención quirúrgica y ha tenido un problema? En este caso, de igual manera, estamos ante la prestación de un servicio por parte del Estado al cual está obligado según la Constitución. Lo que paga no es un precio, sino que mensualmente a ese trabajador le descuentan, o en todo caso el empleador paga un seguro, ¿no? Una aportación a la seguridad social. Cosa diferente sucede cuando la Seguridad Social lanza su famoso seguro independiente, ¿no? Su seguro facultativo, por el cual las personas que no son trabajadoras, ¿no? Que no tienen una relación de trabajo, pueden acceder a este seguro pagando un precio, una prima mensual o anual o lo que fuere, ¿no? Es más, ahora mismo están saliendo anuncios publicitarios de este tipo de seguro. En ese caso, si sucediera algún problema, el Seguro Social de Salud podría ser considerado proveedor. De igual manera, un caso muy interesante ha sido uno en el cual el Indecopi ha resuelto un caso de una persona que dejó su vehículo en una cochera de propiedad de Serpar, que es una empresa de propiedad de la Municipalidad de Lima, ¿no? Y resulta que el vehículo desapareció, ¿no? Es decir, la señora fue a dejar su vehículo y cuando fue a recogerlo no lo encontró, ¿no? La defensa pues de la municipalidad dice: a mí no se me aplica la Ley de Protección al Consumidor. Lo que ha dicho el Indecopi es: sí se aplica porque estás en régimen de competencia, lo que cobras es un precio y por lo tanto estás sometido a las normas de protección al consumidor, ¿no? Entonces son también, no solamente en el lado del consumidor, sino también en el lado del proveedor podrían haber casos límite que nos llevan a analizar y a reflexionar sobre las normas de protección al consumidor y que muchas veces, como de hecho se puede apreciar en los precedentes de observancia obligatoria, ha obligado al Tribunal del Indecopi a interpretar el texto de la norma más allá, inclusive incorporar principios constitucionales, ¿no? Respecto a la pregunta de la doctora Lorena Ramírez sobre, me dice, el artículo 4 del título preliminar. ¿Qué estamos de diligencia se podría tener? Ah, ¿Qué señaló? Que del artículo sexto. Sí. Sexto punto 4. Yo creo que en este caso podríamos estar hablando, particularmente podría decirse por las normas que inspiran el código, de un consumidor también con diligencia ordinaria de acuerdo a lo que se informa, ¿no? Que también hay otra norma en el código que establece que lo que busca el Estado es que haya un consumidor informado, ¿no? Sin embargo, me parece que esta norma lo que obliga es a tener un trato favorable o una interpretación favorable en aquellos casos en que estamos ante unas personas que merecen una tutela especial, que son los niños, los menores, supongamos. Y inclusive el Indecopi, el tribunal en un caso ha resuelto hace años, también hace aproximadamente 6 años, resolvió un caso en el cual una persona adulta, un adulto mayor, le hicieron un cambio de tarjeta, le hicieron un cambiazo, creo, pero se lo hicieron en la ventanilla de la institución, ¿no? Entonces, lo que normalmente hubiera dicho el Indecopi en este caso hubiera sido de que la protección tanto de la tarjeta como de la clave es responsabilidad del usuario, ¿no? Sin embargo, por las razones de que la persona era un adulto mayor, se tomó en consideración esa circunstancia y se resolvió el caso a su favor. Lógicamente que no solamente por ese hecho, sino también habían otras
otros indicios de que apuntaban a que había un fraude por parte de los trabajadores de la institución financiera, ¿no? Sin embargo, se aplicó de manera intuitiva la protección a los adultos mayores, ¿no?